Bendiciones, Dios me le bendiga con todos, que la paz de Dios pues rebose muchas bendiciones a su familia, muchas misericordia, paz, todo lo que Dios da que es maravilloso, es grandioso, está en su vida. No, como Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, creer en Dios, creer también en mí. Entonces, esa paz que Jesús nos dejó, pues reposa en su hogar, reposa en su familia, que la paz que Jesús nos dejó, repose en todo su ser, ¿no? En medio de los tiempos que vivimos, pues se puede vivir en paz. Hay una alabanza muy bonita, muy preciosa que dice paz en medio de la tormenta, ¿no? Dice, cuando lloras por las veces que intentaste, ¿verdad? Y tratas de olvidar las cosas que lloraste, no solo tienes pena y tristeza, dice esa adoración, no, pero puedes tener paz en medio de la tormenta, y esa paz solamente la pone Jesucristo. Esa paz no la pone nada en este mundo, esa paz no la pone nada en este mundo, ni drogas, ni alcohol, ni bailes, no la pone nada, no, en este mundo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso digo que Jesús dice en su palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es temporal, es momentánea. Los países hacen paz, firman tratados de paz, pero a veces no pasa ni un año y vuelven a la guerra. Entonces vuelven a conflictos, vuelven a dime que te diré y tantas cosas. Pero la paz que Dios da es eterna, no es temporal. Entonces, nuevamente por aquí para predicar la palabra de Dios, esperando en Cristo Jesús que se encuentren bien, que todos los que miran este video pues que estén bien con su familia, que Dios lo esté guiando en todo, que Dios lo esté protegiendo, guardándolo, sabiendo que Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces que ese Dios que sea Dios abrigándolos, cuidándolos, protegiéndolos de todo mal, ¿no? Entonces, hoy día voy a hablar de cómo se llaman, de las buenas noticias que Dios nos dejó a nosotros, las buenas noticias. No, voy a hablar de Génesis, voy a llegar hasta Apocalipsis, algunos versículos, no muchos. Voy a tratar de ser un poco más breves porque a veces digo voy a ser breve, pero me extiendo demasiado hasta casi una hora. Pero voy a tratar, según el Espíritu Santo, me dé voy a tratar de ser lo más breve posible. Las buenas noticias de su palabra, voy a empezar desde Génesis, no la Biblia hablando a nuestras vidas. Lo que Dios le dejó al hombre, ¿no? Para que vivamos, para que sigamos, para que guardemos. Entonces vamos a, sin más preámbulos, como siempre he dicho, sin darle mucha vuelta, vamos a la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, el versículo 15. Empezando desde ahí. Mire, las buenas noticias de salvación no empezaron desde el Nuevo Testamento, empezó desde Génesis, justamente este capítulo 3, versículo 15, ¿no? Entonces de ahí empezó la buena noticia, fue la primera anunciación o el primer mensaje del Evangelio, se podría decir así, fue en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y vamos a ver cuándo fue esto. Vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos y es como siempre tenemos de costumbre, para que Dios nos guíe, vamos a estar orando después de esto. Y dice así: y pondré enemistad, le dijo Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vuelvo y repito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el tobillo. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos en este pequeño mensaje, corto mensaje. Soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios santo, Señor. Te honramos y te bendecimos, Dios mío. Santificado es tu nombre, Señor eterno.
Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos, Señor, por el Cordero de Dios, por aquel que quita el pecado del mundo, aquel que rompió el velo de arriba hacia abajo y nos dio libre acceso, Dios mío, hacia tu presencia. Por su sangre derramada, Señor Dios mío, el cual nos limpia de pecado, Señor, te damos gracias. Y tú que escudriñas todo el corazón, el pensamiento, todas las intenciones del hombre, Señor, escudriñanos, Señor, a nosotros y lávanos con tu sangre. Si en nosotros, Dios mío, hay camino de perversidad, si, Dios mío, se ha torcido, Dios mío, nuestros pasos, Señor, encamínanos, perdónanos y lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Padre eterno, Dios mío, Señor, gracias por esta tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a hablar conforme está en tu palabra, en la Biblia. Señor, 100% bíblico, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por las buenas nuevas. Gracias, Dios mío, por la salvación preparada de antemano en el libro de Génesis. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mi amado, Dios hablándole aquí en este momento a la serpiente, porque un poco más atrás vemos claramente de cómo Adán y Eva pecaron delante de Dios cuando Dios le dijo, bueno, mire, para ustedes pueden comer de todos los árboles, no vamos, recordemos esto, ustedes pueden disfrutar de todo el huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podrán comer de ese fruto, porque el momento que coman en ese preciso momento morirán. Pero ellos desobedecieron, prefirieron por su propia cuenta, ojo, porque nosotros tenemos libre albedrío de decidir, de escoger a quién servir, a quién obedecer, ¿no? Entonces tenemos el libre albedrío. Dios no hizo robot, ¿no? Dios no hizo alguien mecánico para que a través de un programa de computadora o lo que sea, seamos manejados o guiados mecánicamente. No, Dios nos dio un pensamiento, Dios nos hizo seres pensantes, inteligentes para decidir, para actuar conforme a la decisión que nosotros tomemos. Sin embargo, Dios le puso el bien y el mal, conforme habla el libro de Éxodo, si no mal recuerdo, el capítulo 32, si no mal recuerdo bien, donde dice, he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal. Entonces escogen ustedes, escojan. Sin embargo, ahí dice, escogen la vida para que viva tú y tu descendencia, le decía en el libro de Éxodo, Moisés, Dios a través de Moisés. Entonces, asimismo, Dios pone sus dos caminos para que el hombre escoja. Sin embargo, le habla y el bien es mayor que el mal. Entonces, tenían todo el huerto para escoger, pero ellos decidieron obedecer a la serpiente y creerle a la serpiente, y cogieron del fruto que Dios le había dicho que no lo haga. Entonces el hombre pecó, se pervirtió. Y cuando es más, sabemos que el pecado causa vergüenza. Dice la Biblia que ellos se escondieron, se hicieron higueras, se dieron cuenta que estaban desnudos, le dieron vergüenza. El pecado causa vergüenza. Entonces se escondieron. Dios los llamó. ¿Qué has hecho? Le dijo a Adán. Dice, la mujer que tú me diste. Vinieron las excusas, echando la culpa en este caso a Dios. La mujer que tú me diste, o en pocas palabras, la mujer que tú hiciste, ¿verdad? Y me diste, ella me dio de comer y yo comí. La mujer le dice, ¿tú qué hiciste? Bueno, la serpiente me engañó. En pocas palabras, la serpiente que tú hiciste, esta serpiente que fue puesta en el huerto, ella me engañó. Y dirigiéndose a la serpiente, nuestro Dios declara una palabra profética que se cumple en los evangelios. Cuando Jehová le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le dirás, esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Y esta simiente que viene de la mujer no es nada más y nada menos que Jesucristo mismo, Dios mismo aquí en la tierra, declarando cómo iba a empezar el ministerio de Jesús y a qué venía. Venía a derrotar al enemigo aplastándole la cabeza, aunque la serpiente, según dice ahí,
la palabra de Dios le iba a morder en el calcañar. Iba a sufrir nuestro Señor Jesús, no yendo hasta la cruz del Calvario. Entonces, una de las buenas noticias que vemos aquí es el plan de Dios para la redención del hombre. Es el plan de Dios que anuncia en Génesis capítulo 3 versículo 15 a la serpiente la redención que el hombre un día iba a tener a través de Jesucristo. Entonces, el primer mensaje del Evangelio fue dado por Jehová, por Dios, a la serpiente, imagínense, en capítulo 3, el que leímos de Génesis, el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Y así pasó. Entonces vemos que pasan los tiempos. Y en el libro de Lucas, ¿por qué voy a leer el libro de Lucas? Porque Lucas escribe algo que no los otros evangelios no lo dicen. Es cuando se presentan los ángeles a los pastores, ¿verdad? Que están guardando la vigilia, las vigilias de su rebaño en la noche, ¿no? Entonces vamos a leer lo que pasa ahí. Cuando comienza Jesús, cuando se cumple esta profecía. En el libro de Lucas. El libro de Lucas, el capítulo 2, el versículo 18. Perdón, el capítulo 8 al 14. Dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles se extrañaron. Y esta es una parte en la Biblia donde los ángeles se les permite anunciar las buenas nuevas. Porque de aquí para allá no veo, en el Evangelio no se ve a ángeles anunciando la palabra de Dios. No, en ningún momento. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento donde los ángeles se les permite anunciar las buenas nuevas a unos pastores. Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No, acordémonos que ellos estaban en la vigilia de la noche. Ellos dicen aquí en la palabra de Dios que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos decimos que no pudo haber nacido Jesucristo un 25 de diciembre, según se cree en la tradición? Porque el 25 de diciembre es invierno en la parte de Israel. Entonces, en invierno los pastores no sacan a su rebaño en la noche, no lo sacan. Entonces, esto en un 25 de diciembre, o no fue en invierno que nació Jesucristo. Entonces, ellos se gozaron y dijeron, ¿qué será esto? Un ángel apareciendo y después huestes de ángeles glorificando a Dios y que haya paz y buena voluntad en la tierra para con los hombres, porque le ha nacido un Salvador, decía el ángel, que es Cristo el Señor, un Salvador. ¿Salvador de qué? No. Hay gente que dice, que uno le pregunta y le dice, Cristo quiere salvarte, quiere ¿salvarme de qué? Mucha gente dice. Y es que no sabe mucha gente que nosotros fuimos vendidos, bueno, por nuestra propia cuenta, nos vendimos, por nuestra propia cuenta, entregamos toda potestad al reino de las tinieblas, al pecar. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, por ende, nosotros estamos esclavizados por el enemigo, ¿no? Por ende, nosotros estamos
subyugado bajo el poder del enemigo, de Satanás, desde el momento que Adán y Eva pecaron. Acordémonos esto, que en la palabra de Dios dice, mientras que uno pecó, todos hemos pecado de aquí por delante. Uno transgredió la palabra de Dios, de ahí para allá todos hemos pecado. Y es por eso que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, si no me recuerdo. Entonces, todos, el ser humano estaba vendido totalmente para irse al infierno. Todos, todo el ser humano. Hasta que viniera la redención, que solamente es a través de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuamos. Es hermoso como Cristo vino predicando las buenas nuevas, que creyeran en Él, que Él es el quita. Acordémonos que Juan el Bautista vino antes que Jesucristo, preparando el camino, y que cuando Jesús venía para ser bautizado, Juan declaró una palabra que hoy en unas iglesias lo hablan, y dice, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo eso. Entonces, Él es que vino con un fin y un propósito de salvar a la raza humana de su pecado. De que todo el pecado de la raza humana, Él se lo iba a llevar. Pero ¿cómo? ¿No? Vemos en el Antiguo Testamento la redención, cómo el pueblo de Israel era perdonado su pecado, que tenían que coger un cordero sin mancha, un cordero sin arruga, un cordero sin defecto, ¿verdad? Y ser sacrificado en lugar del hombre. Acordemos que la Biblia dice también que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la culpa del hombre recaía sobre aquel animalito, y ese animal era muerto por el hombre en lugar del hombre. Entonces ese era un ejemplo solamente de nuestro Señor Jesucristo, el cual Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se necesitaría entonces en el Evangelio nuevamente hacer los mismos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, de degollar un animal. No, ahora el único sacrificio acepto desde una vez y para siempre, según el libro de Hebreos, era Jesucristo, el Cordero de Dios, que solamente a través de él el hombre podía ser salvo a través de su derramamiento, porque la culpa del ser humano, de toda la raza humana, de todos los tiempos, iba a recaer sobre Jesucristo. Entonces Jesús vino con ese fin. Ahora, mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra más buena noticia tendremos que recibir? Si Dios, sabiendo lo malo que somos, sabiendo que tenemos un corazón a verse malo en sí, no, Dios envió a su Hijo por nosotros. Dios muriendo por nosotros. Eso es lo que dice Juan 3:16 también, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el problema está en el 19. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefieren amar las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Entonces, la luz del mundo estaba aquí. La luz del mundo vino a la tierra. O sea, Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Y Juan dice que vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, a rescatar a la raza humana
¿De qué forma? A ser sacrificado. Acordémonos que el libro de Isaías, Isaías 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados o sanados. Entonces, él vino con el fin de morir por nuestros pecados en la cruz. Vino con ese propósito, con ese fin de salvar al ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. Cristo murió por nosotros. Y el sacrificio, perdón, de Dios es suficiente. El hombre no puede hacer por su cuenta cosa alguna en la cual pueda ser salvo, ¿no? Hay por ahí un refrancito o algo que la gente dice, no, gánate un escalón al cielo haciendo una buena obra. O muchos dicen, bueno, ya hice mi buena obra del día, me gané un escalón al cielo. Se equivocan, no se gana el cielo así por buenas obras. No se gana al cielo por buenas obras. Porque en sí, entonces, ¿cuántas obras tendría que hacer buenas para yo estar en el cielo? No, no dice la Biblia eso. No, más bien la Biblia dice esto, y vámonos rapidito a ver. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice esto, y quiero que vean la palabra de Dios. Dice esto, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga delante de Dios, no, Señor, sabes que yo tengo que entrar al cielo porque yo hice buenas obras, yo ayudé a pasar a una anciana en la calle, yo ayudé, entregué víveres, yo hice buenas obras y por eso yo creo que me he ganado el cielo, yo tengo que entrar así. No, se equivocó. La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si no es que es por fe. Y esto no de nosotros, dice, sino es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Es la salvación a través, no de algún mérito que nosotros tengamos que hacer, sino a través de Jesucristo, de la muerte expiatoria de Jesús. Y eso es una buena noticia grande, porque usted y yo no tenemos que hacer es nada, solamente sabe lo que hay que hacer, o sea, nada obrando en obras. Solamente hay que hacer es depositar la fe en Jesucristo y poner todos nuestros pecados sobre Él, recibirlo como Señor Salvador y obedecer. Eso es todo. Es depositar nomás la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Poner toda nuestra confianza en Él y todos nuestros pecados a Él. Porque Él murió como cordero. Derramó su sangre, dice la Biblia, hasta la última gota de sangre por amor. No, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Acordemos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado o no hay perdón de pecado para la raza humana. Entonces Jesús vino y derramó su sangre. Aquel que no había cometido pecado murió en lugar de los pecadores. Y eso dice la Biblia. Amén. Entonces no hay cosa alguna que el hombre pueda hacer, ni por más que hagan obras, buenas obras, si tiene pensado que así se va a ganar el cielo, no es así. Es por la fe en Jesucristo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora otra cosa, las obras son buenas cuando van acompañadas de fe en que Jesucristo es el que nos salva. Ahora, yo deposito mi fe en Jesucristo y eso me lleva a hacer las buenas obras. Eso sí. Si yo voy al cielo y Jesús me preguntara, y esto ya una vez lo dije, ¿por qué crees que yo te debo dejar entrar al cielo, al reino del cielo? Algunos dirán por las obras, pero la persona que diga, Señor, yo no soy digno de entrar al cielo, pero es por creer en Jesucristo. Es por Jesucristo que murió por mí. Es por la obra que Él hizo en sacrificio por mis pecados
y se llevó mis pecados en la cruz del Calvario, yo depositándole en Él. Por Él yo puedo entrar. Entonces usted pues es libre de entrar al cielo. Por eso dice, no por obras, sino por fe en Jesucristo. Y esa es una buena noticia. Y no es difícil de hacerlo. ¿Por qué se le hace muy difícil a mucha gente de seguir a Jesucristo? Vuelvo y repito del versículo 3, del versículo 19 del capítulo 3 del libro de Juan. He aquí la luz vino al mundo, pero los hombres prefieren amar más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. ¿Por qué no quieren venir a la palabra de Dios? ¿Por qué no quieren venir a Jesús? ¿Por qué no me quieren depositar toda su confianza y creer en Dios y seguir sus pasos y seguir sus mandamientos? Vuelvo y repito, porque prefieren hacer lo malo. Prefieren hacer lo malo. ¿Verdad? Prefieren hacer lo malo. Prefieren mentir. Prefieren fornicar. Prefieren adulterar. Prefieren, hacer innumerables antes de que venir a Jesús. Porque la Biblia me dice, bueno, mentir es malo, el mentiroso no tendrá parte en el reino de los cielos. No, pero a mí me gusta mentir, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquello, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta andar con otra mujer que no sea mi esposa, a mí me gusta engañar. Entonces mucha gente no viene a Jesús por esto, ¿no? Porque prefieren hacer lo malo antes que lo bueno. Y en Dios usted va a cambiar, usted va a ser diferente, usted se va a dedicar a su familia, usted se va a dedicar a cosas que a Dios le agradan. Mucha gente que prefiere lo malo, pues no desean esto. Entonces, dice es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, Jesús vino a hacer algo tremendo. Acordémonos que en Génesis, Dios le bendijo a la pareja, a Adán y a Eva, y le dijo, fructificad, subyugar la tierra, o sea, dirigen la tierra, le entregó la tierra por heredad, el huerto y todo lo que en ello hay, los animales. Pero cuando el hombre peca, le da la autoridad al enemigo, o sea, al diablo, que era el que hablaba por la serpiente, le da la autoridad y le da la potestad de todo lo creado al enemigo. Entonces el diablo agarra eso y se lo toma como posesión suya, dado por el hombre mismo, porque el hombre libremente se lo dio como quiera al enemigo. El Colosenses capítulo 2 versículo 14. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Dice esto, lo que Jesús hizo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No? Anulando el acta de los decretos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito, el enemigo tomó posesión de la tierra y de todos sus moradores del momento que Adán y Eva pecaron, porque Adán y Eva por su propia cuenta entregó por su pecado y su rebelión toda la tierra y a todos sus moradores. Y entonces el enemigo dice, planta un acta y en el acta decreta, la tierra y todos sus moradores me pertenecen. Porque es fácil, si vamos a la tentación de Jesús, acordémonos algo, que en una de la tentación de Jesús, el diablo le dice, todo esto te daré, mostrándole los reinos del mundo. Le dice, todo esto te daré si postrado a mí me adoras. Porque todo esto a mí se me ha sido entregado. Eso dice el diablo, eso le dice el diablo a Jesucristo. Todo esto a mí se me ha sido entregado. Y yo todo te lo daré si tú, Jesús, vienes y te postras y me adoras. Eso ha sido siempre lo que ha querido el diablo, la adoración. Siempre ha querido la adoración y muchos están adorándolo.
aunque dicen que creen en Dios, pero muchos adoran a Dios, a Satanás, que el Señor lo reprenda, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú mientes o tú eres una persona que le gusta mentir, lamentablemente no eres hijo de Dios, sino hijo del diablo. Y tengo un mensaje sobre eso y espero un día Dios me toque y poder dar ese mensaje. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, el capítulo 8, hay uno de los versículos que le dice a los judíos, dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente libres. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces ellos decían, pero nosotros somos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices vamos a ser libres? Entonces más adelante ellos dicen, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Entonces Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, las obras de Dios haría, o las obras de Abraham haría, también le dice. Vuestro Padre es el diablo y las obras de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida y no ha permanecido en él la verdad. Todo aquel que miente es hijo del diablo, decía ahí. Estoy parafraseando porque no lo estoy diciendo como está ahí. Entonces dice, todo aquel que miente es hijo del diablo porque él ha sido mentiroso y padre de toda mentira. Él fue el que comenzó con la mentira. Entonces todo aquel que le gusta mentir o hace una mentira está constituyendo automáticamente en hijo del diablo. Entonces no todo quiere decir los que nacen en la raza humana todos son hijos de Dios. No, hay diferencia entre creación de Dios y hijo de Dios. Creación somos todos. Hijo de Dios solamente cuando lo recibimos y vivimos para Él. Según el libro de Juan, el capítulo 1, del versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que reciba a Jesús en su vida, en su corazón, comienza a caminar conforme a lo que Él manda, en su mandamiento lo constituye, hijo de Dios. Entonces estamos ahí. Entonces Jesús quita el acta de los decretos que dice aquí en la cruz, como le leí, vuelvo y le leo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. A través de su sangre y su sacrificio, Dios anuló esa acta que el enemigo había hecho en nosotros, que le pertenecíamos a Él. Y en el momento que nosotros venimos a los pies de Jesús, Dios rompe esa acta y la pone en la cruz. Ahora ya no te pertenecen a ti, ahora me pertenecen a mí, dice el Señor. ¿Cuál es el sello del enemigo en el hombre? Es el acta de ese decreto, cuando el hombre no ha recibido a Cristo. Pero cuando recibe a Cristo, ¿cuál es el sello que el hombre recibe, que le pertenece a Dios? ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Y nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando recibimos ese sello de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué dice? Yo estuve viendo lo que significa sello en griego. Sello proviene de una palabra, viene de una palabra griega. ¿Qué significa esto? Estampar con una marca privada. Eso significa la palabra sello. La original griego dice estampar con una marca privada. Y Dios nos sella. Y dice, esto me pertenecen. Ellos vinieron a mí. Yo anulo tu acta de los decretos. Al enemigo le dice, la clavo en la cruz porque yo pagué por ellos en la cruz. Y ahora ellos son salvos porque creen en mí y han depositado en mí su confianza y su fe. Entonces ahora yo los sello con el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la Biblia. Que ahora somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es la diferencia entre hijo de Dios e hijo del maligno. Que el Señor lo reprenda. Entonces eso es una buena noticia para todas las personas. Algunos no conocen de esto. Nosotros fuimos vendidos al enemigo y toda la tierra. E incluso hay parte en la Biblia en que dice, toda la tierra está bajo el poder del maligno. No recuerdo ahorita el capítulo, pero si usted quiere puede buscarlo. Dice, toda la tierra está bajo el poder del maligno. Hasta en este momento está bajo el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda.
porque aún no vemos todavía que nuestro Señor viene y pone en orden las cosas, aún no, todavía no ha llegado el tiempo. Aunque conforme lo que estamos viviendo, el tiempo se acerca. Entonces, es una buena noticia. Es Dios desde el Génesis trayendo esta esperanza de redención para el hombre, cumpliéndose en los evangelios, en el Nuevo Testamento, siguiendo con los Colosenses, que dice que Él anuló esa acta de decretos que no era contraria, que no nos permitía ir al cielo. Acuérdense que cuando Jesucristo murió en la cruz, hay una parte en la Biblia que dice que cuando Él fallece, en ese momento en la cruz, hubo un gran terremoto. Y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, acordémonos que el lugar santo lo apartaba una cortina, porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto en ese tiempo, ¿verdad? Ese velo que estaba en el templo en Israel en ese tiempo se rasgó, cosa que había libre acceso, ya no había algo que lo interrumpiera. Entonces eso hizo Jesucristo para nosotros. Hoy día, por la sangre de Jesucristo, por el Cordero de Dios, nosotros no necesitamos un mediador terrenal, sino porque ya lo tenemos, que es Jesucristo, el que hizo que nosotros vayamos directamente a Dios en oración a través de su sangre y sacrificio. Entonces es una buena noticia. Yo no necesito una foto, no necesito una imagen, yo no necesito nada. Yo necesito a Dios en mi corazón, a Jesucristo en mi corazón, poner toda mi confianza en Él para yo hablar directamente con Dios. Entonces, vamos a ver otros versículos más. Miren lo que pasó con Jesucristo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, que Él se hizo maldición. Y quiero que tengamos cuenta en esto, para muchas personas que les gusta tener una cruz aquí representando, dicen que son cristianos. Pero la Biblia me dice lo contrario. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, escuchen, maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús se hizo maldición al colgarse de un madero, no habiendo pecado, recibiendo todos los pecados de nosotros sobre él, se hizo maldición. Y es cuando dice, Padre, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque todos los pecados del mundo entero, de usted, de mí, de todas las personas, estaban recayendo sobre él. Él se hizo maldición. Acordemos que el pecado es maldición. Por eso es que el hombre muere. ¿Por qué? Porque lleva la maldición del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 3:23. Ese sí es Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él se llevó los pecados en la cruz. Entonces dice, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. La cruz representa muchas veces maldición. Entonces mucha gente lleva una cruz ahí, bueno, en sí no lo llevaría, no la colgaría en mi pecho, pero la cruz dice maldito es aquel que es colgado en un madero. Dios, nuestro Señor Jesucristo, haciéndose maldición para que nosotros alcancemos bendición, que es entrar a la presencia de Dios, entrar al reino de los cielos. Entonces Él se hizo maldición. Otra de las buenas noticias es que en un momento cuando ya nosotros recibamos a Jesús, y una de las esperanzas de que todo hijo de Dios debe tener en cuenta, es que si somos fieles, ya sea que partamos de este mundo
ya sea por enfermedad o por cualquier enfermedad o por cualquier circunstancia, estemos conscientes de que vamos a entrar al cielo, si somos fieles. O la otra es de esperar, que como mucho esperamos, es lo que nosotros cuando decimos que es el arrebatamiento. O en griego es arpasos, que es tomar por la fuerza, tomar y conducirlo violentamente, también dice. O sea, tomar a la fuerza, tomar rápidamente, súbitamente. Eso se llama arpasos, eso se llama, ese es el arrebatamiento. Y eso lo dice, y muchos ya lo conocemos, lo que es en Tesalonicense, ¿verdad? En primera Tesalonicense, perdón, capítulo 4 del 14 al 18, y es una esperanza que debe tener todo cristiano, debe estar esperando aquello, todo aquello que estamos fieles en el Señor. Y dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso es lo que se llama arpazo. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, fortaleceos, animaos. O sea, que nos animemos y confiemos de que esto es verdad. De que va a suceder, de que va a pasar. El arrebatamiento o el rapto, como también se dice, el arpazo en griego, es inminente, o sea, puede suceder en cualquier momento. Puede pasar en cualquier momento según lo que estamos viendo. Puede que yo esté ahorita en un momento aquí y en un abrir y cerrar de ojos ya no me ven. Queda abierto ahí el Face. Entonces, y la transmisión en directo. Entonces, va a pasar. De qué va a pasar, no sabemos el día ni la hora. Jesús dijo, no saben el día ni la hora. No lo sabemos, pero sí tenemos señales. Y los señales, al principio de dolores estamos viendo. Ya vivimos un terremoto aquí en Manabí. Ya sentimos esa sensación de ese remecimiento tan fuerte. Ya vimos incluso nuestro propio barrio muertos y todo esto, vecinos. Ahora tenemos esta situación que no hemos visto, por ejemplo, en mi generación no la hemos visto, esta peste que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Entonces son señales de su venida, son señales de las cosas que ya Dios nos dijo, y que están a punto de acontecer en cuanto a lo que estamos hablando, el arrebatamiento está a punto de acontecer. Entonces es una buena noticia, debe ser una buena noticia para los cristianos. Cuando el Apocalipsis se le reveló a Juan los últimos capítulos, Jesús le dice, he aquí, ya lo último, le dice, vengo en breve. Juan le dijo, sí, ven, Señor Jesús. Le dijo, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Y ese debe ser ¿cómo se llama? El ánimo del cristiano. Estar diciendo, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Estamos listos, estamos preparados, Señor. Bueno, usted y yo nos conocemos. Entonces, mi amado, pero eso debe estar siempre en el cristiano. Amén. Ven, Señor Jesús. Y Pablo era uno de los que esperaba la venida del Señor, ¿no? En ese tiempo. Pablo lo esperaba. Él se movía de tal manera esperando la venida de Jesús, el arrebatamiento, ¿no? Entonces, ya pasaron mucho tiempo. Entonces, según lo que estamos viendo, pues el arrebatamiento se acerca. Está pronto, está a la puerta, ¿no? Muchos, incluso las puertas, ¿cómo se digo? Ya está abierta, están listos todo para que el anticristo surja. Todo esto que estamos viendo es para, ya los gobiernos están pidiendo a una persona que se levante, que rija allá en todo el mundo. Ya están pidiendo la única moneda en todo el mundo. Ya lo están pidiendo. Ya está el chip.
ya está el chicle en algunos países donde se están ya en algunas discotecas, algunas empresas ya se están poniendo, ¿no? Lo cual es la preparación, es la antesala a todo lo que va a venir. Todo lo estamos viendo. Lo que antes para muchos era ciencia ficción, ¿no? Pero los cristianos lo decían, hoy día ya se ve. Entonces es algo maravilloso. Sabemos que el Señor Jesús está a la puerta. Y estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. Jesús viene por su pueblo. Jesús viene pronto, conforme a lo que estamos viendo. Ahora, para terminar, ya para culminar, hay una parte en Apocalipsis que no quise pasar por alto, que es un poquito extensa, pero que la voy a leer ya para culminar. Apocalipsis 21, ya lo último. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al versículo 8. Se lo quiero leer. Y esto es ya el término de todo, ¿no? Me salté un poco por el tiempo, entonces quiero leerle esta parte. Y que debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, de que todo esto que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, sea escasez, sea sufrimiento, sea trauma, lo que sea, en esta vida, porque sabemos que en esta vida, pues, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Eso es inevitable. Todos, cristianos, no cristianos, vamos a tener aflicción. La única esperanza en nosotros es que tenemos a Cristo, el cual dijo, no te dejaré, no te desampararé, ¿no? Entonces, aflicción van a venir. Pero todo esto va a acabar un día. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 8 dice, escuchen esta promesa preciosa. Dice, después del arrebatamiento nos sentaremos en el cielo. Pero Jesús promete algo y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Escucha, hermano, lo que le espera, hermano en Cristo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es este? Es Dios. El que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuve sed. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero mucho cuidado con el 8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para sus hijos, para lo que no vivimos de común en el pecado, lo que no vivimos haciendo según la costumbre de la gente, la costumbre de pecar, los que no vivimos así, estaremos un día con el Señor. Y esto no es presunción, esto dice la palabra de Dios. Esto lo dice Dios. No así las personas que viven solamente para el pecado, que de continuo dicen ellos, bueno, tropecé con la misma piedra una y otra vez. Entonces, no, ellos no, lamentablemente no estarán con el Señor. No sé si ustedes han escuchado esto, que hay personas que dicen, yo lo escuché de alguien, y esto no es mío, yo lo escuché, y tal vez ustedes lo han escuchado, dice, hay personas, y quiero que ustedes mediten esto, hay personas que nacen dos veces, pero mueren solo una vez. Y hay personas que nacen una vez, pero que mueren dos veces. ¿Cuáles son este tipo de personas? Lógicamente es el cristiano y el no cristiano.
el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios, sino hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque el cristiano nace de su madre y nace por segunda vez, según 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Cuando usted nació de su mamá, una. Y cuando nació en lo espiritual, con Jesucristo, dos. Pero muere solamente una vez, si es que le toca morir, claro, lógicamente, aquí en esta tierra. Su cuerpo quedará tendido aquí en la tierra hasta que Dios venga y lo resucite. Pero en cambio las personas que no tienen solamente una vez, que es a su mamá, pero mueren dos veces, en cuerpo animal y en cuerpo espiritual, conforme ahí, mas lo mentiroso tendrá su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda muerte. Muerte animal o muerte carnal y muerte espiritual. Entonces, las buenas noticias para el que la quiera recibir es que Jesucristo pagó por su pecado. Que lo único que tiene que hacer no es caminar de aquí Manta hasta Montecristi de rodillas o descalzo hasta una imagen, no es por sacrificio. El único sacrificio acepto delante de Dios para entrar al cielo se llama Jesucristo y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que tiene que hacer es poner toda su fe, toda su confianza, no en dogmas llamadas así cristianas, no en dogmas o en creencias o religiones, sino toda su fe debe ser depositada sobre Jesucristo, todos sus pecados, darlo a Él y caminar con fe en Él. Entonces dice la Biblia, usted es salvo. Nada más. No tiene que hacer nada más. Solo poner toda su confianza y toda su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él. No tiene que hacer nada más. No tengo que sajarme con cuchillo como muchas personas. No tengo que llevar una cruz al hombro como mucha gente lo hace. No tengo que crucificarme por ahí como mucha gente lo hace. Yo no tengo que hacer otro sacrificio alguno. Ningún sacrificio alguno, perdón. Ya el sacrificio único y acepto delante de Dios fue el de su Hijo, que murió por usted y por mí. Nada más. Deposite la fe en Él. Esa es la buena noticia, que viene desde Génesis. Le vengo hablando del capítulo 3, versículo 15. Le hablé de Lucas. Le hablé del libro de Efesios, de Gálatas. Le hablé de 1 Tesalonicenses 4. Le vengo hablando de Apocalipsis 21, del 1 al 8. Esas son las buenas noticias. Es la cosa que Dios le tiene preparado a todo aquel que lo anhela, que lo quiera recibir en su corazón. Entonces, si usted desea a Jesús en su vida, si usted quiere depositar toda su fe, es que lo que pasa es que mucha gente decimos tener a Dios, mucha gente decimos creer en Dios, pero no vivimos para Él. Nuestra plena confianza no está puesta en Él, porque a veces buscamos otras cosas. Ejemplo, mucha gente se enferma, mucha gente hace algo, no le va bien por un lado, por un médico, y lo primero que hace es visitar a un brujo. O muchas veces buscan un huevito, pasándose un huevito, diciendo, hoy no estoy ojeado. ¿Existe la maldad? Sí. Pero no puede ser la maldad superior al poder de Dios en ningún momento. En ningún momento. Entonces, si Dios conmigo, dice la Biblia, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Es suficiente para todo, para el SIDA, para el cáncer, para cualquier enfermedad, la cual hemos sido testigos, hemos visto cómo Dios sana. Dios es suficiente para todo, pero su confianza debe estar puesta 100% en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todos sus pecados Dios los perdona. Es a través de Jesucristo, no por lo que yo, buenas obras que pueda hacer. Entonces, si usted que no conoce a Dios, si hay alguien por ahí o después que vean este video, si es que alguien lo ve o lo etiqueta, usted quiere recibir a Jesús, solamente debe ir delante de Él con fe, pidiéndole perdón y que lave sus pecados. Y decirle, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que tú vengas a mi vida. Para esto yo voy a guiarlo solamente, pero usted puede hablarlo con su propia palabra, como siempre he dicho. Hable con Dios, vaya a Dios, pídale perdón. Entonces voy a guiarlo. Si usted desea,
puede cerrar sus ojos en este momento y decirle y dirigírsele a Dios: Señor, perdona mis pecados. Dígale esto al Señor: Señor Jesús, en este preciso momento, en esta tarde, yo reconozco que soy un pecador, Señor, y que por ende estoy alejado de ti. Reconozco también, Señor, que tú moriste en la cruz, que derramaste hasta la última gota de sangre por mis pecados. Te pido que me perdones, Señor. Deposito mi fe total en ti, Señor, y en la redención que tú me ofreces, porque tú llevaste todos mis pecados en la cruz. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre y límpiame, Señor. Abro mi alma y mi vida para que tú vengas a morar en mí. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, conforme a la palabra de Dios, inscribe mi nombre en el libro de los cielos, en el libro de la vida, para cuando tú me llames cualquier día, yo te pueda decir: aquí estoy, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, porque conforme a tu palabra, en este momento soy sellado con tu presencia y me declaro hijo o hija. Gracias, Señor. Amén y amén. Eso es lo que las personas deben hacer: recibir a Jesús, orar con todo el corazón. Si usted lo hizo con todo su corazón, creyendo plenamente, déjeme decirle que usted ha pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. Que usted ha pasado de ser hijo de la tiniebla a ser hijo de la luz. Que usted ha pasado, mi amado, a ser hijo de Dios. Entonces, Dios le bendiga, Dios le guarda. Bendiciones para mi hija Judith. Dios te bendiga, mi hija. Bendiciones para el hermano Alberto y también para mi prima Arlene. Que Dios le bendiga mucho, Dios los guarde, Dios les bendiga y que Dios los siga usando. Entonces, a levantarnos en el nombre del Señor y esperar la redención que se va a cumplir cuando un momento estemos con Él. Cuando ya partamos de esta tierra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y bendiciones con todo.